Y aquí estamos, por supuesto, seguimos en Noticias Contadas con todo lo que tiene que ver con la actualidad. Obviamente estamos atravesados con lo que aconteció en estos días, con dos devastadores terremotos consecutivos, magnitudes de 7.2 y 7.5 en Venezuela, con nuestros hermanos y todo lo que está pasando allí en este momento. Entonces, tenemos la oportunidad de hablar con la mejor, una médica especialista en psiquiatría, en psicología médica, integrante del equipo regional de respuestas frente a emergencias sanitarias de la OMS, magíster en gestión en servicios de salud ambiental, bueno, fundadora y coordinadora general de la red de salud mental en incidentes críticos de la Dirección de Manejo de Emergencias Sanitarias y Catástrofes del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, también experta en desastres, estuvo en diferentes tragedias, hablamos de la de Once, la inundación de La Plata, el terremoto en Chile, bueno, en fin, una mujer que sabe absolutamente cómo manejar equipos y cómo ser servicial y estar a disposición en casos de estas características, ¿no? Estas catástrofes que están aconteciendo en el mundo. Ella es Silvia Ventolila, la tenemos en el aire, un placer recibirte, Silvia, una vez más y para hablar de, que obviamente, salud mental que nos atraviesa a todos. Bienvenida, Sil. Muchas gracias y gracias por invitarme a compartir algo de todo esto que puede ayudar a que las personas se cuiden en situaciones críticas. Bueno, sabemos que obviamente te dedicas a salud mental y en situaciones críticas más que nada sabes cómo manejarte y, coordinar equipos y demás. ¿En qué consiste específicamente tu tarea? Mira, los que somos especialistas en salud mental en emergencias y desastres, tenemos distintos niveles de tareas. En algunas situaciones intervenimos en el escenario directo, en el momento que está ocurriendo el evento o en el momento inmediatamente posterior, o después con la comunidad o con los equipos de intervención o lo que se llama comando de organización de la emergencia, que es quien coordina toda la respuesta. Pero hay una tarea muy importante que tenemos a cargo, que es la formación de toda esa primera línea de respuesta, bomberos, socorristas, fuerzas de seguridad, equipos de salud, en el cuidado de la salud mental de quienes tienen que asistir, o sea, de quienes van a rescatar, de quienes van a atender en el momento agudo, Claro. pero también en el propio cuidado de la salud mental, porque trabajar en emergencias y desastres tiene alto riesgo de impactar en la salud mental de los equipos. Y otra tarea, Sí. no menos importante, es trabajar con los equipos en el después, en el durante y en el después, para reducir el impacto de la salud mental de la intervención que tuvieron que hacer. Claro, o sea, contener a todos los equipos de rescate, los que están en la zona, digamos, ¿no? Exactamente. Primera Activamente. línea de respuesta. Sí. Mira, voy a comentarte algo para que la población, la comunidad entienda un poco más en profundidad. En una situación crítica, en una emergencia, en un desastre, Sí. hay 5 niveles de afectados, que no significa que sean niveles por intensidad, sino por el tipo de impacto que reciben. Los afectados directos, o sea, quienes viven en primera persona la situación, Sí. los familiares, los equipos de intervención, que incluyen todos estos grupos que te decía, voluntarios, socorristas, bomberos, fuerzas de seguridad, equipos de salud, equipos de justicia, depende Claro. de la situación de la que estemos hablando, la comunidad en general, y hay un grupo de afectados muy particular, que es los que se llaman afectados por el estrés vicario. ¿Qué es el estrés vicario? Es el estrés del testigo, pero no pensemos en el testigo ocular, porque a veces asociamos la palabra testigo a alguien que vio. Claro. Los terapeutas, los trabajadores sociales, los trabajadores de la justicia, muchas veces están expuestos a escuchar situaciones de horror, situaciones de violencia, y eso hace que estén sometidos a lo que se llama estrés vicario, o sea, el estrés del testigo del que escucha todo el tiempo, Sí. ¿sí?
el sufrimiento humano. Claro, debe ser sumamente difícil, no solamente para los que viven como protagonistas esa catástrofe, sino para quienes colaboran. Obviamente toda esa gente necesita un tipo de contención. ¿Qué es Exacto. lo que pasa? ¿Qué pasa? No sé si podemos preguntar esto, pero digo, los primeros minutos o horas después de una catástrofe, ¿qué pasa por la mente, el cerebro de una persona? ¿Cómo se lo puede contener? Excelente tu pregunta. Cuando el orden de lo impensable se hace realidad, ¿por qué se llama del orden de lo impensable? Porque todos sabemos que nos vamos a morir, que hay situaciones críticas en la vida, pero siempre que ocurren nos toman por sorpresa. Entonces, por eso se llama del orden de lo impensable. Cuando algo del orden de lo impensable irrumpe, ocurre, Sí, nos hace sentir una pérdida de control, se activa la respuesta del estrés, nos ponemos hiperalerta claro, y nos volvemos irracionales. Pero además, las hormonas del estrés, es súper importante entender esto, porque ¿viste? Cuando alguien te dice, salté un paredón de 2 metros, yo que apenas me levanto de claro. la silla, las hormonas del estrés activan la respuesta de ataque-huida, pero es irracional. Entonces puede pasar que vuelvas a entrar a un incendio, que vuelvas a ponerte en peligro o Claro. que deambules como Sin en un saber por estado dónde. de Claro. embotamiento desconectado, ¿sí? Y eso En le el pasa a medio la de la persona que, calle, a eso le pasa a una persona que, bueno, una inundación, un terremoto, una absolutamente. situación, bueno, lo que acaba de pasar en Venezuela. Digo, a los que están ayudando también tienen se puede generar un trauma en una situación así, que tiene que tener una contención para no convertirse en una enfermedad, ¿no? Después. Exacto, pero hay algo importante. Sí, Los que somos parte de esa primera línea de respuesta, los equipos de intervención a los que yo pertenezco también, sí, ¿sí? Estamos muy entrenados para desconectar la emoción y intervenir con los protocolos con los que nos formaron, porque imagínate, un bombero está entrando a un lugar donde hay un incendio, vos claro. saldrías corriendo del incendio, Y él ¿sí? entra. Exacto, porque está entrenado con un protocolo para entrar cuidándose. Ahora, nos entrenan a desconectar la emoción, pero muchas veces no nos entrenan a cómo reintegrar esa emoción que quedó Claro. desconectada, y eso es lo que nos pone en riesgo de enfermar. Ahora, es distinto lo que le pasa a los afectados primarios que los familiares. A los Ajá. afectados primarios Sí, hay 5 principios, ¿sí? Y a los familiares con los que hay que intervenir. sí. Dirigir a un lugar fuera de la zona de peligro. Proteger de nuevos estímulos para que no te quede activada la respuesta del estrés y quedes en alerta, que es lo que te pone en riesgo de enfermar. Claro. Conectar con quién, con los familiares, con los seres queridos, pero también con los recursos existentes, porque la gente muchas veces no sabe ni a dónde recurrir. Comunicación, que implica una comunicación responsable de la situación crítica, no exponer a las víctimas a sentirse humillados después viéndose en imágenes, Sí. ¿sí? Y cuidados agudos. Wow. Cuidados agudos, ¿qué es? Abrigo, agua potable, un lugar seguro. Eh, Pensemos, ¿sí? Que en la mayoría de las situaciones críticas, sobre todo de orden de lo que se llama desastres por amenazas naturales, o sea, Sí. amenazas que vienen de la naturaleza, inundaciones, Sí, lo que pasó en terremotos, Venezuela. Sí. tornados, Sí. ¿sí? Volcanes. Y en ese momento vos te quedás totalmente desprotegido, porque en líneas generales o perdés tu casa o te tenés que ir de tu casa y recién volver cuando pueda haber bajado el agua y esté limpia, Sí. ¿sí? Entonces, es importantísimo entender que para cuidar la salud mental uno tiene que dar cuidados agudos, ¿sí? Sí. Dirigir fuera del área de peligro, proteger de la exposición de los estímulos para que no se te siga reactivando la respuesta del estrés, conectarte con tus seres queridos, ¿sí? Y con los recursos
asistentes y que haya una comunicación responsable, porque muchas veces la comunicación Claro. eh, Y más con casi las redes amarillista hoy, y más con las redes hoy. es gravísimo. Porque hay Porque, niños también en estas situaciones, por exacto. ejemplo, lo que pasa en Venezuela. ¿Cómo se contiene una criatura? ¿Cómo se le explica? ¿Cómo, más allá de los Mira, equipos de trabajo, ¿no? los niños dependen de la reacción de los adultos. Si los niños ven que los adultos pueden estar en calma y pueden estar contenidos, bajan su nivel de temor. ¿Sabés qué pensaba? No sé Sí, cuánto tiempo tenemos, sí, pero ¿qué pasa? De la misma manera que las estrategias de cuidado de salud mental son distintas para los afectados directos, para los familiares, para los equipos de intervención, para el estrés vicario, para la comunidad en sí. general, ¿sí? De la misma manera que eso es distinto, también es distinto qué tipo de estrategias se usan para proteger la salud mental en el momento agudo y posagudo y en Sí, la recuperación según el grupo etario. Para ajá, los niños de hasta 3 años es de una manera, de 3 a 8 es de otra, de 8 a 12 es otra, para adolescentes es otra, para adultos es otro, para adultos mayores es otro. claro, Entonces, creo que podría ser una oportunidad este espacio, no todo junto hoy porque no vamos a tener tiempo, sí. aprovecharlo para dar una pequeña capacitación a la comunidad en general, Sería porque ideal. Sí, sí, la sí, clave de sería. esto Ujú, es que estemos preparados, porque, a ver, las crisis, las emergencias y los desastres son parte de la vida. tal A cual. veces son desastres como estos con muchas víctimas, pero vos podés ser víctima de un asalto, de un incidente vial, del impacto en tu salud mental va a ser el mismo que si estuvieras en un mega desastre. Entonces podemos decirles, aprovechar este momento de contacto, Silvia, y sabemos que estás sumamente ocupada y preocupada y formando parte de los equipos de trabajo de lo que acaba de ocurrir en nuestro país hermano. Pero más allá de eso, decir, ¿no? Una persona común, una de un equipo de rescate o la persona protagonista, cómo manejarse, los tips en primera instancia que podemos tener en cuenta si estamos Además de preparados para esas 5 sostener, cosas ¿no? bien, además de esas 5 cosas que te decía recién, Sí, dirigir, proteger, conectar, cuidados agudos y comunicación, sí, hay que tener en cuenta 3 cosas. sí. El apoyo psicosocial, o sea, acompañarnos. Y eso lo puede hacer cualquier persona de la comunidad, no necesariamente un profesional. En De hecho, hay tranquilidad. un manual muy chiquito de OPS que se Sí, llama Primera Ayuda Psicológica, que es para que cualquier persona de la comunidad lo use. Entonces, buenísimo. apoyo psicosocial, Sí, ayudar a que la persona corte la percepción de amenaza, porque lo que nos pone en riesgo de enfermar es es eso. que la respuesta aguda del estrés se cronifique y Claro. además que la persona recupere algo de la dimensión del control interno que sintió que se perdía en el momento crítico, donde vos cerrás la puerta y el agua entra igual, donde el piso se Ah, mueve, sí, ¿sí? O imposible. donde estás en un colectivo y estás viendo que va a chocar y no podés hacer nada. Digamos, es muy importante estos 3 principios, Sí, ¿sí? Que sí. eso los puede aplicar cualquiera. ¿Y qué es el estrés postraumático, Sil? Bueno, cuando una situación crítica no pudo ser afrontada, no pudo ser elaborada e incorporada a las experiencias de la vida, se aloja en un lugar, ¿sí? Que se llama memoria traumática. ¿Qué es la Sí, memoria traumática? Es una memoria especial. No es una memoria como los recuerdos que vos decís, me quiero acordar de tal cosa y voy al archivo de los recuerdos, ¿sí? Y lo evoco. La sí. memoria traumática es algo intrusivo, que no manejo a voluntad, que puede aparecer en cualquier momento. ¿Sí? De golpe estoy cocinando y me aparece una imagen de sangre, ¿sí? O un olor me dispara toda una reacción y se dice que la memoria traumática
funciona a tiempo cero. ¿Qué quiere decir eso? No es que vos recordás que lo viviste, lo volvés a revivir como si estuviera ocurriendo, con lo cual se activa todas las respuestas. Como quedás en hiperalerta, aparecen lo que se llaman conductas evitativas, que en líneas generales son la búsqueda de anestesiar el malestar. Por eso hay muchas adicciones y Claro. consumos que aparecen en el momento agudo. ¿Por qué? Vos no podés dormir porque estás hiperalerta, ¿sí? Y empezás a tomar algo de alcohol y como el organismo tiene un mecanismo que se llama tolerancia, que cada vez necesitas más cantidad para lograr el mismo efecto, corres mucho riesgo en empezar con un consumo de alcohol o de alguna sustancia o mismo de comida, ¿sí? Como un mecanismo fallido para anestesiar y para calmarte. Por eso es tan importante intervenir en el momento agudo para Claro. que la situación no quede alojada como memoria traumática, o sea, contener en el momento agudo para que después pueda elaborarse y procesar. Bueno, ahí repasando un poquito, ¿no? Lo que significa tu tarea en situaciones extremas, en catástrofes y todo el trabajo que venís haciendo. La verdad que uno no se pone a pensar en la parte de la salud mental, que es fundamental en estos casos. Es Pensás en fundamental. rescatar gente, en mandar, que también forma parte, ¿no? Y que ayuda, mandar Es insumos. que además, ¿sabés qué es importante Sí, entender? Que en el rescate mismo, si vos tenés en cuenta los principios de cuidado de la salud mental, no es lo sí. mismo rescatar a alguien diciéndole, estamos acá, conectándolo, porque esto conectar, la persona en ese momento está tan aturdida que no sabe ni dónde está, no sabe si Sí. está viva o si está muerta, diciéndole, presentándote por tu nombre, diciéndole, estoy acá para ayudarte, está llegando la ambulancia, Se vio en no, un no es rescate, lo mismo. sacaban a un muchacho, el otro día lo veía en las redes de lo de Venezuela, sacaban a un muchacho, estaba como ido, no sabía dónde estaba, Exacto, en shock. hasta tenía el brazo en mal estado, o sea, quebrado, y ni siquiera sentía dolor, No no lo había sentía. expresión. Se acercó un rescatista, le dijo, estoy para vos, lo abraza y ahí se larga a llorar de una manera Exacto. desconsolada, ¿no? Ay, es fantástico el ejemplo que trajiste, Caro, porque en ese momento de shock es tan abrumador la situación que sobrepasa la capacidad de enfrentamiento. Entonces se produce un mecanismo que se llama disociación, o sea, desconectar la emoción del Sí, cuerpo de la cognición. No, la gente necesita tocarse para saber que está viva. No, y esa anestesia del dolor es una reacción esperable. Pero ¿qué pasa? Cuanto más disociado quedás, claro. más riesgo tenés de que la situación quede alojada en ese lugar de la memoria procedural que después es lo que te lleva a la memoria traumática. Claro, O sea, eso que hizo el bombero que vos comentás, sí. ¿sí? Es conectar. ¿Te acordás que te hablé de conectar? Excelente. ¿Qué hizo? Conectó a la persona consigo misma a través de conectarla con él. Sí. Todo esto requiere de un entrenamiento. No es muy complejo, pero sí hay que hacerlo, porque si no, no sabes lo que tenés que hacer. Y a veces, pensando que estás ayudando Terminas con frases hechas. falsamente tranquilizadoras, Sí. todo va a estar bien, vas a ver que lo vamos a encontrar con vida, decís cosas que la persona No conecta, es no las verdad. cree, ¿sí? Y la Ujú. pone más en riesgo que si le decís, estamos acá para acompañarte, ¿sí? ¿En qué puedo ayudarte? Hay una cantidad de cosas que están protocolizadas. Por eso es tan importante que podamos estar preparados para ayudar.
Excelente, Sil, este contacto. Te agradezco los minutos de compartidos porque cada vez que hablamos con vos nos sacamos un montón de dudas y sabemos que en algún caso es mucho más fácil de lo que pensamos poder dar una mano y ayudar al otro. Así que gracias, Sil, por esto y por supuesto vamos a seguir en contacto. Te vamos a tener en un montón de temas más que tengan que ver con la salud mental porque es fundamental. Nos atraviesa a todos, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, lo que tiene que Pensá ver que con la estamos salud en una mental, ¿eh? emergencia de salud mental, Caro, a nivel mundial. Se han Terrible. triplicado los casos de problemas de salud mental después de la pandemia. Por eso el contacto con vos va a ser fundamental en todo este año y te agradecemos que estés del otro lado. Sil, un abrazo No, les enorme, ¿eh? agradezco a ustedes, les agradezco mucho y un fuerte abrazo. Ah, desde acá te abrazo también. Silvia Ventolila, bueno, una genia absoluta, experta en salud mental, estuvo con nosotros y por supuesto en equipos de rescate, en coordinar esos equipos, fundadora y coordinadora general de la Red de Salud Mental en Incidentes Críticos de la Dirección de Manejo de Emergencias y Sanitarias y Catástrofes del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, entre otras tantas tareas que realiza docente, bueno, un montón de cosas y además un ser humano maravilloso. Seguimos en Noticias Contadas.